Hablar de esta denuncia que se ha hecho pública en torno a la cantidad de reservas reales de gas que hay en el país. El senador Óscar Ortiz asegura que no son las que se está diciendo desde el gobierno. Nos acompaña precisamente él para hablar del tema. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Usted de dónde tiene otra información? Por favor, si nos explica. Primero, Gabriel, va a ser la primera vez que lo muestro para que la gente del gobierno no ande hablando cosas. Yo sí tengo el informe de Sproul. Tengo una copia, son más de 8.000 páginas, más de 1.000 gráficos que me hicieron llegar a mi oficina. Un informe que el gobierno esconde. Porque ese informe no ha sido presentado formalmente. No ha sido hecho público. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que no conviene que lo analicen todos los expertos. Aquí mire, Gabriela, esta es la ley 3740, se llama Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos. Es una ley aprobada el 31 de agosto de 2007. En su artículo certificación de reserva dice, YPFB mediante licitación internacional deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reserva. Y dice, hasta el 31 de marzo de cada año deberá publicar el nivel de reserva existente el 1 de enero de dicho año. Primero, entre el 2013, que fue la anterior certificación, y el 2017 hubieron 4 años que no hicieron la certificación. Hoy ya estamos en agosto. Aquí dice que hasta el 31 de marzo había que publicar, la del 2018 aún no ha salido. Esta última es del 2017. Es del 2017. ¿Y por qué tampoco esa es pública? Eso es lo que hay que preguntarle al ministro, porque resulta que me están enviado que me amenaza una empresa canadiense, esta empresa, con un juicio. Yo soy un senador que estoy amparado por la Constitución en realizar una fiscalización y todo esto se acabaría si simplemente lo publicaran ellos. Bien, ¿No? ¿Por qué no lo publican? Ellos dicen que hay 10,7 trillones de pies cúbicos de reservas. En el informe no dice eso. No, lo que dice el informe es que cuando uno entra en... Porque todo lo que hemos dicho es que el informe, primero hay algo que es complicado, no utiliza la palabra certificación. A lo largo de todo el texto, el informe habla de estimación, de evaluación. La empresa debiera utilizar la palabra certificación. En segundo lugar, hay en varias partes del informe que la empresa se cuida y dice, según la información proporcionada por YPFB, aclarando que la información proporcionada por YPFB, como que tratando de darle parte de la responsabilidad a YPFB. Pero ellos son una empresa certificadora. Se supone que están certificando lo que dice YPFB. ¿Qué es lo que nosotros observamos, Gabriela? Para ponerle en 3 o 4 puntos. Lo primero, que cuando uno entra en el detalle del mismo informe, no estamos rebatiendo el informe, es que ellos hablan que de los 10.7 TCF, significa trillones de pies cúbicos, 5.6 básicamente lo llaman reservas probadas en producción, desarrollada. Esas son las que ya se están extrayendo, por así decir. Hablan de 3.4 de reservas probadas no desarrolladas, pero según las especificaciones técnicas ya deberían estar todos los pozos aprobados para poder desarrollarla, en fin. Nuestros expertos, porque hemos hecho un informe con el concurso de expertos que han revisado todo el informe, como le digo, más de 8.000 páginas, dicen que en el país no hay ese nivel de reservas no desarrolladas, porque prácticamente todos nuestros campos ya estaban desarrollados al 31 de diciembre de 2017. Pero además hay 1.7 TCF que no quedan bien justificados. Ahora, lo que no se puede esconder, Gabriela, porque digamos, esto podría ser un dato, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en los 2 años anteriores, Bolivia no pudo cumplir sus contratos de exportación ni al Brasil ni a la Argentina. ¿Por qué le digo esto? El Brasil nos puso más de 100 millones de dólares de multa. 100 millones de dólares de multa que se acordará usted de una controversia que YPFB lo pagó, pero dijo que después le iba a cobrar a Petrobras, en fin. Pero nos pusieron multa por no cumplir el contrato. La Argentina, por no cumplir el contrato, nos cambió el contrato. Y YPFB aceptó cuando ese contrato estaba vigente hasta el 2027. Para usted eso es prueba de que no son los 10,7 TCFs que ellos dicen que sí. Si tuviéramos todas las reservas que ellos dicen, nunca hubiéramos tenido problemas para cumplir. Perfecto. Permítame, porque hay preguntas desde la Ciudad de La Paz. Por favor, Natalia Girard, buenos días, adelante. Gabriela, muchas gracias, senador Ortiz. ¿Cómo pudo usted obtener ese informe? ¿Lo analizó con expertos? Bueno, recordemos que la empresa canadiense Sproul amenaza con iniciarle usted un proceso por faltar a la verdad. Entonces, ¿de dónde consiguió ese informe? Gracias. Mire, primero, lo importante no es cómo lo conseguí el informe me lo hicieron llegar a mi oficina.
Yo creo que este es el informe real. Si el ministro dice que no es real, que publique él el que tiene, que lo haga público. Ese es el tema. Nosotros hicimos un experto, yo tengo un grupo de asesores, un equipo técnico independiente, que hizo todos estos análisis, un análisis absolutamente técnico, en lo cual han hecho varias observaciones. Una, la que ya explicaba, de que cuando uno entra en el detalle, ahí adentro ya hacen diferencia entre reservas probadas desarrolladas, reservas probadas no desarrolladas. Hay otras observaciones de carácter técnico. Por ejemplo, no toman en cuenta que los pozos tienen invasión de agua y eso dificulta la producción y afecta la producción. Al criterio de estos expertos, los porcentajes de recuperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se descubre gas o petróleo, no es que se saca todo lo que hay en el pozo. Normalmente la experiencia en Bolivia es del 60% lo que se logra recuperar. Hay parte que siempre va a quedar abajo. Estiman porcentajes muy optimistas o incluso estiman producción prácticamente hasta extraer lo último sin calcular si va a ser económicamente conveniente. Hay puntos en los cuales técnicamente se puede extraer, pero ya no es económicamente conveniente. Pero nuevamente quisiera terminar la idea anterior. La gran prueba de que Bolivia tiene problemas, que tenemos problemas con nuestras reservas y que el ministro no nos está diciendo la verdad, es que incumplimos los contratos al Brasil y a la Argentina. El contrato de exportación a la Argentina se ha traducido en que la Argentina nos bajó el volumen de compra. La mayor parte del año nos compran solo 10 millones de metros cúbicos y en los meses de invierno 18. Ese contrato debería ser por lo menos 19 todo el año y debía haber llegado hasta 27. Tenía casi 8 o 9 años más de vigencia. O sea, Bolivia podía exigir, el Brasil cumplió los 20 años del contrato. Y además Argentina nos cambió y el ministro y el presidente de YPF aceptó que nuestro precio del gas ya no se vende en función del precio internacional del petróleo, sino en función del precio internacional de gas que se transporta por barco, se llama GNL. Esto se ha traducido, y quiero darle esta cifra, según los cálculos que tenemos, Bolivia va a recibir 600 millones de dólares menos este año por el nuevo contrato con la Argentina, por dos factores, porque nos van a comprar menos volumen y porque el precio que el ministro dijo que iba a ser mejor, significa 2 a 3 dólares menos hoy para Bolivia. Hoy estamos el millón de metros cúbicos de Argentina vendiéndolo en 4 dólares, cuando con el anterior contrato lo habíamos vendido en 6. Tenemos muy poco tiempo y quiero saber qué acciones va a tomar ante esta situación. No es la primera vez que lo denuncia, asegura tener la certificación en sus manos. ¿Por qué no recurre a organismos internacionales o de la justicia o incluso al mismo Ministerio de Transparencia, del Ministerio de Hidrocarburos? A ver, primero, ya presenté ante la Unidad de Transparencia un primer requerimiento de investigación para que se investigue más que el aspecto técnico, el contrato, cómo se adjudicó, cómo se ejecutó y las responsabilidades de los ejecutivos de YPFB. Si realmente conformaron la contraparte, revisaron el aspecto técnico y dieron su conformidad. Y algo que a mí me llama mucho la atención, en toda esta discusión hasta hoy no ha salido a dar la cara el presidente de YPFB, que como máxima autoridad ejecutiva en realidad es la autoridad responsable. Yo lo veo al ministro haciendo declaraciones políticas, pero claro, se ve que él está cuidando sus espaldas porque quien tiene la responsabilidad, según la ley, es el presidente de YPFB. Y nuevamente le digo, toda esta discusión se acabaría si hicieran público el informe. Tenemos muchas universidades con facultades de ingeniería petrolera, tenemos muchos expertos, muchos ingenieros, y yo voy a pedir también oficialmente al presidente Evo Morales que se someta a una auditoría técnica independiente a este informe. Bien, senador, para ir finalizando, ¿por qué no ha renunciado todavía? Dijo que iba a hacerlo antes de que comience la campaña y ya estamos 2 semanas iniciada la campaña. Y soy siempre muy claro y muy de frente. Si usted revisa mi declaración, yo dije que siempre iba a actuar en el marco del ordenamiento jurídico vigente y que en ese momento el ordenamiento jurídico vigente decía que las autoridades electas, excepto el presidente y el vicepresidente, debían renunciar. ¿Cuál es la cuestión aquí, Gabriela? Que hay una contradicción al interior de la misma Constitución, con un principio que es la igualdad ante la ley. Este artículo creaba un régimen de excepción, un régimen de privilegio para 2 personas, el presidente y vicepresidente. Y a todos los que cuestionan yo les pregunto, ¿están de acuerdo en que la Constitución tenga un régimen de privilegio o de excepción que favorezca? Pero ahora le beneficia a usted, entonces ya no va a renunciar, ¿eso me está diciendo? No he renunciado, Gabriela, no es que no había renunciado, no he renunciado. Porque hay otro artículo de la Constitución que creo que es el que debe valer, que es un principio fundamental que rige toda la Constitución, no solo la boliviana, todas las constituciones. Es el principio de igualdad ante la ley. Y ese principio es mucho más importante que una disposición reglamentaria que además
contradecía lo que debe ser la base de una constitución. No va a renunciar. No he renunciado, Gabriela, ese es el hecho. Le pregunto a futuro, ¿no va a renunciar? Ya venció el plazo y no lo he hecho, Gabriela, ese es el hecho. ¿Hasta cuándo va a estar entonces en su labor de senador? Bueno, la Constitución dice que tenemos un mandato de 5 años cuando cumpla los 5 años. Pero esto se cuestionó anteriormente, me decía cuando la ley estaba diferente, y también se dijo, incluso gente de su partido lo ha hecho diciendo, vamos a acatar la ley porque así era, ¿no? Perfecto. Antes de los cambios. La posición siempre, Gabriela, que yo expresé, es que siempre actuamos en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Nadie puede decir que yo no he cumplido una sola disposición del ordenamiento jurídico vigente. Y siempre lo he hecho y siempre lo estoy actuando de esa forma. Su candidata senadora no cree lo mismo. Escuchemos lo que decía. Yo era consciente de que llegado el momento debería renunciar a mi cargo de secretaria de Relaciones Internacionales, la misma que la hice el 2 de julio, en la que rezaba que trabajaría hasta el día de ayer, 18 de julio, por lo tanto he cesado en mis funciones. ¿Qué pasa con la línea de su partido? No, son dos situaciones distintas, Gabriela. Yo soy una autoridad electa, ella era una autoridad designada. Si usted ve, la Constitución dice... Los senadores tienen 5 años de mandato. No se han cumplido los 5 años de mandato, estoy ejerciendo en el marco de la Constitución. Bien, muchísimas gracias por la aclaración. Natalia Girard, hasta cualquier momento.